No puedes cambiar tu mentalidad con los hábitos. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día justamente vamos a hablar de cómo modificar nuestros pensamientos, de cómo cambiar nuestro mindset, de cómo cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra realidad. Porque recuerden que la vida es la consecuencia de todo lo que está almacenado, im- implantado, en este caso instalado en nuestra mente, en nuestro inconsciente para ser más específicos. Y eso es lo que se manifiesta. Entonces, recuerden que nosotros para poder tener disciplina mental, en primer lugar tenemos que tener disciplina con nuestro cuerpo. Entonces, pero ¿por qué esta gran pregunta de que cuando yo quiero hacer algo, cuando yo me propongo a ir al gimnasio todos los días, cuando yo me propongo tener disciplina, cuando yo me propongo alcanzar una meta, la hago un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y a la tercera o a la cuarta o tal vez antes, abandonas y dejas de hacer efectivamente eso, que sabes que al fin y al cabo es beneficioso para ti, que sabes que al fin y al cabo eso te va a hacer bien? ¿Por qué nosotros no podemos mantener esa rutina? ¿Por qué no tenemos esa fuerza de voluntad? ¿Por qué no tenemos esa convicción de mantener eso? En primer lugar, muchos diríamos, ¿no? Que no tenemos fuerza de voluntad porque nos falta poner el deber por encima del querer. Y sí, en parte. Pero lo más importante es de que estás tratando de cambiar el efecto, la cual es la realidad. La realidad que vemos hoy en día es un efecto de la causa, la cual son nuestros pensamientos dominantes, los cuales son inconscientes y son nuestras creencias. O sea, que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, lo que nosotros estamos percibiendo en este momento, es la consecuencia de nuestros pensamientos pasados, de nuestras creencias pasadas. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo ya he creado esta realidad y esto es el efecto? ¿Qué sentido tendría querer cambiar el efecto con una acción inmediata? ¿Qué sentido tendría querer cambiar este efecto con otro efecto, el cual sería el resultado que yo quiero? ¿A qué me refiero? Dicho de otra manera, ¿de qué sentido tendría cambiar el efecto y no la causa? ¿Qué sentido tendría cambiar la realidad y no mis pensamientos? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un nuevo hábito, cuando nosotros empezamos a adquirir una nueva rutina, lo que sucede es de que tienes que cambiar tu autopercepción sobre ti mismo primero. Porque sí, efectivamente, los hábitos modifican y como dan forma a nuestra mente, dan forma a nuestra mente. Pero siempre y cuando tú estés operando desde esa perspectiva sobre ti mismo. Y la perspectiva sobre ti mismo no es nada más que el autoconcepto que tú tienes. No es más que la identidad que tú tienes. No es más que la creencia sobre ti mismo. Y si tú estás tratando de tener una actividad distinta a la creencia que tú tienes sobre ti mismo, ¿cómo piensas mantenerla en el tiempo si tú no te autopercibes todavía como esta persona? Entonces, tienes que primero autopercibirte, tienes que primero cambiar el concepto sobre ti mismo. Y la autopercepción es como nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo tú te consideras. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo me considero una persona que, digamos, es tímido, ¿no? Y eso es inconsciente, ¿no? Pero yo quiero empezar a hablar, yo quiero empezar a socializar. Pero cada vez que voy a socializar, retrocedo. Cada vez que voy a socializar, estoy socializando, pero me vienen esos pensamientos, lo cual es normal, pero al final
tú no te la crees. Ese es el chiste, de que tú no te la crees. Porque sigues teniendo la identidad de tu yo tímido tratando de socializar. Al contrario, tendrías que empezar a percibirte como una persona social y a partir de esa percepción, de esa creencia sobre ti, que claro que sí, debe ser una creencia alcanzable, creíble para ti. ¿Por qué digo esto? Porque tú no puedes pasar de estar deprimido a estar feliz. ¿A qué me refiero? A que no puedes pasar de estar deprimido a estar enojado, de estar enojado a estar frustrado, de estar frustrado a estar, no sé, en fin, para luego pasar y recién llegar a la felicidad. Lo cual, este cambio de ir hasta acá, de acá, el simple hecho de pensar en eso, no es creíble para ti. O sea que tienes que tener una autopercepción sobre ti mismo. En el ejemplo que estamos haciendo, pues sería un poco radical, ¿no? Una persona que es tímida, empezarse a considerarse sociable para accionar de una manera drástica. Puede ser, y claro que sí, si es que tú te lo crees. Pero si es que tú no te lo crees, pues empiezas a considerarte una persona sociable para ir a hablarle a la señora de la tienda, para ir a hablar con, no sé, una persona que tenga mayor, tú tengas la confianza de ir y hablar con ella, para que puedas reforzar esa nueva identidad, esa nueva percepción. Es por eso que cuando tú te empiezas a identificar con algo, cuando tú te empiezas a identificar efectivamente con una nueva percepción de ti, es cuando estás cambiando la mentalidad. Y la mejor manera de crear el futuro es en el presente. Porque ahorita en nuestros pensamientos lo que sucede dentro de nuestra cabeza en este momento es lo que vamos a ver reflejado en el futuro. Pero claro que sí, si mantenemos esa perspectiva a pesar de las adversidades que podrían suceder. Porque no es un regalo. Todo amerita esfuerzo. Muchas veces nosotros estamos en la cultura de la inmediatez, estamos en la cultura de querer todo rápido. Y lógicamente el proceso de autopercibirte, de adquirir una nueva creencia sobre ti mismo, toma tiempo. Porque la creación se da dos veces. Primero una en la mente y luego en la realidad. Y justamente la de la mente es inmediata, pero la de la realidad es la que toma un proceso de gestación, como un bebito, 9 meses, o probablemente menos o probablemente más, de acuerdo a tu fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer que tú eres capaz. Creer que para ti es posible. Y justamente para ti puede ser posible sacar este negocio. Para ti puede ser rentable vender tal producto. Pero para otra persona puede ser rentable vender online. Mientras que para ti, dentro de tu capacidad actual de estado de conciencia, eso ni siquiera es algo posible. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es lo que sucede. Que lo que creemos es lo que debemos hacer. Porque eso nos genera fe. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Creer. Entonces, cuando tú comprendas perfectamente que lo que tienes que hacer es cambiar tu identidad, cambiar tu autopercepción sobre ti mismo, tienes que cambiar cómo te percibes. Por ejemplo, puedes percibirte como una persona que no es capaz ni siquiera de dejar de fumar. Puedes considerarte como una persona que toda la vida ha intentado dejar el alcohol y toda la vida ha fracasado. Pero para ello, pues puedes empezar con algo que tú, en tu estado de todo, eso ya no te crees tú, ya la cagaste ya. Tú no te crees capaz de poder dejar las drogas, no te crees capaz de poder alejarte de sus amigos, no te crees capaz de poder dejar el alcohol, la cagaste. Entonces, ¿cómo empiezas?
Empiezas con algo que dentro de tus creencias actuales tú te sientas en la capacidad de poder lograrlo para que te genere fe y al generarte fe tomes acción. Entonces tú quieres dejar de fumar y dices, no, tu cerebro, es toda la vida tú, ¿no? Estás intentando de nuevo cuando ya has fracasado miles de veces. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que esa es una creencia muy arraigada hacia ti. Es una, es una creencia muy, muy enraizada. ¿A qué me refiero? A que tienes que empezar con algo que tú creas posible de alcanzar, como por ejemplo tus hábitos, como por ejemplo tu alimentación, como por ejemplo levantarte temprano, como por ejemplo no fallar a tu palabra. Entonces, cada vez que tú logres autodisciplinarte con respecto a la meta que te has puesto, que es creíble para ti, levantarte todos los días a las 5, pues para mí no es posible, Señor. Entonces me empiezo a levantar a las 8. Y eso sí me lo creo, eso sí soy capaz. Eso sí para mí es verdad. Entonces, a raíz de eso, tú empiezas 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, todos los días sin fallar, ningún día, sin fallar a tu palabra, sin fallar a tu hábito. Y aquí es cuando empezamos a poner el querer por encima del deber. Y es donde, ¡pum!, nos vamos de cara. Porque nos dejamos llevar por las emociones, porque nos dejamos llevar por lo que sentimos, por el día que está feo, por lo externo, por la situación, porque me dormí tarde ayer y hoy no puedo. Porque ayer estuve haciendo algo y no logré completar mis horas de sueño y no, yo tengo que dormir, tengo que completar mi horario de sueño. Y tu hábito, y tu promesa, y el no fallar a tu palabra, ¿dónde queda eso? Tienes que priorizar todo lo que te propones. Tienes que priorizar todo lo que te prometes. Porque si tú te fallas a tu palabra, si tú dices, todos los días me voy a levantar a las 8 a.m. y fallas un día, ¿sabes lo que generas dentro de ti? Generas desconfianza porque no estás cumpliendo a tu palabra y por ende te estás mintiendo a ti mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando, un ejemplo, cuando una persona te dice, mañana te traigo tu libro, mañana, y no llega, mañana pasado te traigo tu libro, mañana pasado no llega, no, es que he tenido un viajecito y lo voy a mandar a mi primo, y no lo manda a su primo. Esa persona, tú ya no le crees nada. ¿Por qué? Porque está mintiendo, porque no cumple a su palabra. ¿Y qué haces con esa persona? Nunca la tomas en cuenta de manera seria. Su palabra no tiene valor, su palabra no tiene peso, su palabra no vale nada. ¿Por qué? Porque miente. Y eso es lo que sucede contigo. Defrauda a todo el mundo, pero no te defraudes a ti. No busques, no busques complacer a otros, porque eso es lo que pasa. Mañana a las 5 nos vemos en el partido para jugar. ¡Pum! Tú estás a las 5 y a las 4:50. Pero cuando tú te prometes algo, eres el primero al que fallas. Y es efectivamente eso lo que te hace perder capacidad de creer en ti, credibilidad, confianza de logro en ti. Porque dices, tu mente inconsciente dice, toda la vida deja, ¿no? Entonces no soy capaz de nada. Mientras que si tú haces todo lo contrario y cumples a tu hábito todos los días sin fallar a tu palabra, lo que va a pasar que es que a lo largo del tiempo te vas a empezar a ver más capaz. A lo largo del tiempo vas a empezar a cambiar tu perspectiva sobre ti mismo. Al pasar el tiempo de tanto accionar, te vas a sentir eso que accionas, porque tú no te mereces lo que deseas, te mereces lo que accionas. Y si tú
no pones acción para tener una buena salud, ¿cómo carajo piensas tener una buena salud? ¿Cómo carajo piensas sentirte merecedor de tener una buena salud? Para ello, tienes que tener hábitos que se alineen a lo que tú crees merecer. No puedes merecer salud si todos los días duermes tarde. No puedes merecer salud si todos los días estás comiendo pura basura. Entonces, lo que te va a ayudar primero, porque recuerden, no olviden esto y no confundan, porque estamos diciendo que nuestros hábitos y nuestras palabras se van a alinear a nuestra perspectiva, no la perspectiva a los hábitos. O sea, en otras palabras, el hábito no cambia tu mentalidad. Tu mentalidad hace que el hábito se vuelva una creencia. Entonces, todos los días, tú dices ya, todos los días a las 8 de la mañana, te levantas y te sacas los lentes del yo anterior y te pones los lentes de el yo disciplinado y te empiezas a percibir, es que yo soy una persona disciplinada. Con ese simple pensamiento te levantas y empiezas a accionar. Entonces, a lo largo del tiempo, tú te vas a empezar a autopercibir de manera automática como eso que has accionado, porque para sentirte merecedor tienes que accionar. Porque si tú te crees capaz de poder lograr algo es porque tienes fe, y si tienes fe es porque estás accionando, y estás accionando porque crees que lo vas a lograr. Entonces, la acción es sinónimo de fe. La acción es lo que engloba la fe. Y esto es efectivamente lo que a nosotros nos va a conllevar a accionar. Primero, sentir que lo podemos alcanzar. Automáticamente esa sensación nos crea fe para luego poder accionar. Pero desde la mente todo cambia. Porque como lo decíamos en un principio, si cambias los resultados, si cambias la realidad y no cambias tus pensamientos, abandonarás. Porque no te autopercibes como esa persona disciplinada, te sigues autopercibiendo como esa persona que se levanta tarde, como esa persona que tiene malos hábitos, te sigues autopercibiendo como tal. Entonces todo comienza en cómo tú te vas a empezar a autopercibir para a raíz de eso accionar. Porque accionar sin cambiar la mentalidad no tiene sentido y es justamente por eso que luego regresamos al punto donde habíamos comenzado. Y esto es un ejemplo muy claro con respecto a las personas que ganan la lotería. Como por ejemplo, puedes ganarte $1000, ¿ya? Pero tú siempre has facturado $100. Y entonces, como no eres la persona con la capacidad administrativa de poder gestionar esta cantidad de dinero, al final terminas peor de lo que antes estabas. Porque no eres la persona. Porque a Dios lo único que le importa es tu ser. Tienes que efectivamente cambiar tu ser. Y el ser es cambiar tu autopercepción sobre ti mismo. Y cambiar el ser es cambiar cómo tú te ves. Porque tú no puedes operar una empresa que factura $1.000.000.000 al mes siendo la misma persona. Si te pondrían ahí, la cagarías. Y todo lo mandarías a la mierda. ¿Por qué? Porque no eres la persona idónea. Porque no eres la persona con las cualidades, con las experiencias. Porque uno no puede ser sin tener la experiencia. Entonces, en este camino, mientras tú te empiezas a autopercibir de tal manera, indico que van a existir adversidades y las adversidades no vienen para hacerte caer. Eso tú lo decides porque la adversidad te forma o te destruye.
Porque la adversidad sirve para que tú puedas reafirmar esa nueva perspectiva sobre ti. Porque cuando estás levantándote temprano, todos los días, todos los días, todos los días, y un día te duermes tarde, entonces es la adversidad presentándose, poniéndote la opción de poder reaccionar como tu yo, como tu nueva perspectiva disciplinada o como tu anterior versión que siempre se queda dormido y pone el querer por encima del deber y no la versión que pone el deber por encima del querer. Y ese es un ejemplo de cómo la adversidad te pone a prueba verdaderamente para que tú puedas reafirmar tu perspectiva. Y cuando tú reafirmes tu perspectiva, lo que pasa es que lo vas a volver más parte de ti. Lo vas a volver una creencia. Te vas a creer eso. ¿Por qué? Por tu accionar. Pero si en la adversidad tú reaccionas como tu antigua versión, si en la adversidad tú reaccionas como esa persona que efectivamente es tu versión anterior, vas a crear más de tu vida anterior. ¿Por qué? Pues vamos a entrar un poquito al tema de las vibraciones. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono como mi yo anterior, vibro en eso. Por ende, atraigo mi vida anterior, atraigo situaciones similares a esa. Es por eso que la mejor manera de poder romper un bucle dentro de nuestra vida es reaccionar de manera distinta ante lo negativo. Es como cuando en la mañana tú te despiertas y de casualidad se te tumba algo y se te cae y se te parte. Y empiezas a decir, oye, puta madre, toda la vida me pasa esto a mí. Y ya empezaste a vibrar en negatividad. Estás saliendo y pum, te chocas el pie y no sé, te tuerces el tobillo. Y dices, ah, puta madre, un día malo. Y sigues vibrando y más. Por ende, sigues atrayendo más de ese tipo de situaciones a tu vida. Y ese día es toda una mierda. ¿Por qué? Porque te dejaste dominar por algo externo. Porque olvidaste que lo que pasa hoy en día es la consecuencia de tus pensamientos pasados. Y no tiene sentido por qué hacernos uno con lo que ves. Si ya no existe. ¿Por qué digo que ya no existe? Porque ha sido creado. Y esto solo es el reflejo de lo que hemos pensado en el pasado. ¿Qué sentido tendría darle cabida? Es como, por ejemplo, ¿no? Tú empiezas a manifestar, por ejemplo, no sé, a cambiar tu autoperspectiva, a cambiar tu perspectiva y empezar a considerarte una persona abundante, ¿no? Pum, pum, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando sucede la adversidad y te llega una deuda inesperada y encima no tienes plata y encima estás con el carro malogrado? No sé. Tú tienes la determinación en ese momento de ponerte en neutro para poder decidir reaccionar como tu antigua versión o como la versión que ya tiene el dinero y que estabas encarnando. Si tú reaccionas de manera reactiva, de manera escasa, quejándote, el simple hecho de decir por qué esto me pasa, el simple hecho de quejarte de por qué sucede y de por qué te sucede eso a ti, va a crear más de esa situación, va a traer más de tu vida anterior, porque estás vibrando y reaccionando como tu versión anterior, como tu versión escasa, como tu versión pobre. Mientras que si tú reaccionas de manera positiva ante lo negativo, como de manera abundante, ante una situación que amerita dinero, aunque no tengas el dinero en el bolsillo, vibras en eso. Es complejo, claro que sí, pero dime, eso es la condición del Padre. Es la condición del Padre para que tú puedas tener todo lo que quieras de acuerdo a tu fe, de acuerdo a la cantidad de fe que tú tienes y a la cantidad de creer, a esa cantidad a ese porcentaje de creencia que tú tienes de poder alcanzar eso. Entonces, es justamente que cuando nosotros nos encontramos en un proceso, por ejemplo, volvemos a lo de la disciplina, de actuar de manera disciplinada,
y, por ejemplo, sucede una adversidad, ¿no? Como por ejemplo podría ser tus amigos, vámonos, ¿no? ¿Para qué vas a hacer, no? Toda la vida, pum, pum. Tú puedes reaccionar como tal o puedes reaccionar como tu yo más elevado. Es tu decisión. Y eso es lo que tú eliges. Al elegir reaccionar como tu yo más disciplinado, mandándolos a la mierda porque sabes que ya no te benefician un carajo. Y entonces lo que haces, ¿qué es? Aceptar tu nueva versión, volverla parte de ti y atraer más situaciones que se alineen a esa frecuencia. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos mejorar, cómo nosotros podemos crear una nueva perspectiva, podemos, en este caso, instalar una nueva perspectiva en nosotros mismos o sobre nosotros mismos, en nosotros mismos, pues mediante la acción. Porque la acción es lo único que nos va a hacer que esto suceda. ¿Por qué? Porque la acción es fe. La acción es lo que une lo mental con lo real. ¿Por qué? Porque si tú accionas es porque crees posible de que eso se va a dar. Mientras que la persona que no acciona no tiene fe porque no cree que eso se puede dar. No cree que eso puede darse. Entonces es por eso que tú tienes que empezar a autopercibirte de una manera distinta. Y empieza por una percepción que tú creas posible de poder alcanzar. Porque si tú te percibes como una persona, o por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con un deseo. Si tú tienes un deseo demasiado grande, cuando estando empleado tú deseas tener un Lamborghini, el simple hecho de pensar en ese Lamborghini te va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque no te vas a ver capaz. Porque quieres ir de A a la Z y es imposible. Tienes que poner el siguiente paso. Tienes que poner lo que tú crees posible de poder alcanzar para ti en este momento presente. Y de la misma manera con tu perspectiva. Tienes que tener una perspectiva, como les explicaba con respecto a lo de la depresión. Una perspectiva de si tú eres poco disciplinado, pues ponte una perspectiva tal vez hacerlo 3 días a la semana. Pues si no te gusta hacer ejercicio, ponte una perspectiva y una creencia de hacer 5 repeticiones por día. Si no tienes la capacidad de poder leer una hoja, pues lee un párrafo. Y vas a ver que a lo largo del tiempo vas a querer hacer más. Pero de nada serviría si solamente cambias el accionar y no cambias la mentalidad. Entonces, no se vuelvan locos, chicos, tratando de que un hábito se vuelva permanente sin cambiar tu mentalidad. Porque para ser otra persona tienes que autopercibirte como otra persona. Para tener resultados distintos tienes que ser y autopercibirte como otra persona. No puedes tener o hacer sin antes ser. Bueno, chicos, espero les haya ayudado. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Y pedirles de todo corazón, si les gusta el contenido, coméntenmelo, por favor, coméntenme el video y háganme un feedback de qué manera podemos cambiar su mentalidad, cómo podemos seguir compartiendo para poder seguir creciendo todos. Espero que esta comunidad siga creciendo. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.